¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en las 5 solas. Son 5 ideas fundamentales de la Reforma Protestante que, según la fuente que analizamos, realmente le dieron un giro a cómo millones de personas entendían el cristianismo. A ver, para arrancar, pensemos en algo. Cuando se escuchan las palabras Reforma Protestante, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Para mucha gente, la respuesta es algo así, ¿no? Historia de la Iglesia un poco densa, teólogos con nombres súper complicados, debates que suenan muy abstractos. Vaya, cosas que parecen lejanas a nuestro día a día. Y la fuente que usamos confirma que esta es una percepción bastante común. Pero bueno, aquí es donde se pone interesante. La fuente que analizamos argumenta que esa visión se pierde de lo más importante, que la Reforma fue uno de los avivamientos del Evangelio más significativos desde la época de los apóstoles, con un impacto que de hecho se siente hasta hoy. Primero, vamos a explorar justo eso. ¿Por qué la Reforma fue mucho más que un capítulo de un libro de historia? Tenía implicaciones muy prácticas que buscaban transformar la vida de la gente común. Entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cuál fue esa chispa que encendió la llama? Nuestra historia nos lleva a un año clave, 1517. En ese momento, el Papa León X autorizó la venta de indulgencias para juntar fondos y construir la Basílica de San Pedro en Roma. Y esto, sin saberlo, preparó el terreno para un conflicto que cambiaría el mundo. La venta de estas indulgencias, que básicamente prometían reducir el castigo por los pecados, se volvió un escándalo. Y es que había personajes como John Tetzel, un vendedor muy, efectivo, que usaba este eslogan. Suena casi como una transacción comercial, ¿verdad? Y aquí está el meollo del asunto, la gran diferencia de ideas. Martín Lutero argumentaba que el perdón de Dios requería un cambio interno, un arrepentimiento genuino, y no solo un acto externo como pagar dinero. La práctica de la Iglesia, por otro lado, se había enfocado muchísimo en ese acto exterior. Y ojo, es súper importante entender algo aquí. Lutero no buscaba empezar una guerra. Sus famosas 95 tesis eran en realidad una invitación a un debate académico. Quería corregir un problema desde adentro, no romper con la Iglesia. Lo irónico es que esa invitación terminó desatando una auténtica revolución. Y fue precisamente esta crisis la que llevó a los reformadores a destilar sus creencias más importantes en 5 declaraciones muy potentes que hoy conocemos como las 5 solas. De esa crisis surgieron 5 ideas centrales, que se convirtieron en los pilares que resumen todo el mensaje de la Reforma. Se conocen como las 5 solas. Son frases en latín sí, pero la idea detrás era simple. Era como quitar el ruido, despejar todas esas capas de tradición humana para rescatar lo que ellos veían como el corazón del Evangelio. La primera es sola escritura, que significa, pues que para los reformadores la Biblia era la autoridad final y absoluta, por encima de papas, de concilios o de cualquier tradición. Si había una duda, la respuesta final para ellos estaba en las Escrituras. La siguiente es sola fide, o sea, solo por fe. La idea aquí es que una persona es aceptada por Dios no por hacer buenas obras o por cumplir ciertos rituales, sino simplemente por confiar en Él. Las buenas obras vendrían después, como un resultado de esa fe, no como la causa de la salvación. Y esto nos lleva directo a sola gracia. Porque claro, si la salvación es solo por fe, es porque es un regalo totalmente gratuito e inmerecido de parte de Dios. No hay nada que uno pueda hacer para ganársela. Luego tenemos solo Cristo. Este principio es clave. Afirma que Jesucristo es el único camino y el único mediador para llegar a Dios. Rechazaba de plano la idea de que se necesitaran otros intermediarios para obtener la salvación. Y para cerrar el círculo, soli Deo gloria. Esta última idea como que lo amarra todo. Si la salvación viene solo por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo, y todo esto basado en la Escritura, entonces toda la gloria le pertenece únicamente a Él. Ok, todo esto suena muy histórico, pero la gran pregunta es, según la fuente, ¿por qué estas frases en latín de hace 500 años siguen siendo importantes hoy?
El legado más grande de la Reforma, según nos cuenta la fuente, fue precisamente este: tomar la Biblia y su mensaje central sobre la gracia de Dios y ponerlos al alcance de todos, de una manera clara y directa. Y el impacto de esto fue gigantesco. El movimiento no solo redescubrió un mensaje, sino que impulsó la traducción de la Biblia a los idiomas que la gente común hablaba y entendía. Esto, a su vez, fue un motor increíble para la alfabetización masiva. La fuente incluso señala algo asombroso. Sin la Reforma, es muy posible que hoy no tuviéramos acceso a la Biblia en nuestro propio idioma. Por eso, según se nos explica, estas ideas no son solo una pieza de museo, son vistas como un llamado constante a mantener la claridad del mensaje, sobre todo cuando la autoridad de la Biblia se pone en duda o cuando surgen enseñanzas que se alejan de ese núcleo del Evangelio. Y eso nos deja con esta reflexión final flotando en el aire. 500 años más tarde, ¿siguen resonando estas 5 solas en nuestro mundo moderno?